Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a una nueva sesión de literatura. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la literatura de la conquista, en donde veremos sus características, las obras y cómo es que influyó en la literatura universal. Ya chicos, muy bien. No se olviden de subir las preguntas o las dudas que tengan a la plataforma virtual del colegio o también al WhatsApp del grupo que ya estaremos creando, que ya está creado para ustedes. Chicos, nos vemos en la siguiente diapositiva. Muy bien chicos, ya estamos desarrollando el tema sobre literatura de la conquista. Podemos analizar que el nombre nos llama la atención porque dice literatura de la conquista. Profesor, ¿qué conquistó? ¿Qué es conquista? ¿Qué conquistó la literatura? La literatura de la conquista se refiere a todas las obras que se realizan en el proceso de conquista de nuestro Tahuantinsuyo, de nuestro Perú. ¿Ya? Ustedes saben que antes los incas eran quienes gobernaban esta parte de Latinoamérica y que cuando llegan los españoles son prácticamente exterminados y conquistados. En ese proceso de conquista, es donde se crean obras, donde se crean poemas, y eso es lo que vendría a ser justamente la literatura de la conquista, ¿ya? La lengua oficial que se utiliza es el español, porque quienes transmiten esa literatura son justamente los que dominaban el idioma español, y las manifestaciones literarias vendrían a ser las coplas, romances y crónicas, que ya estaremos hablando más adelante. Así que chicos, recuérdense que la literatura de la conquista es todas las obras que tratan o que se crearon en el proceso de descubrimiento y de conquista del Perú. Muy bien chicos, nos vemos en la siguiente diapositiva. Muy bien chicos, ya estamos aquí y podemos darnos cuenta en el cuadro que nos dice momentos. Estos momentos son dos, los cuales ocurren al momento de la conquista del Tahuantinsuyo. O sea, me refiero a que la literatura de la conquista ocurre en dos momentos, ¿ya? En dos momentos claves. El primer momento es el del contacto inicial, ¿ya? El contacto inicial es cuando llegan los españoles y se encuentran con el primer nativo autóctono del Tahuantinsuyo, ¿ya? Y poco a poco se van encontrando con más poblaciones. Es ahí donde se da el contacto inicial y ahí es donde se manifiestan las primeras obras literarias que corresponden a los soldados de la época. ¿Quiénes nos conquistaron? Chicos, ustedes saben por historia que quienes vinieron a conquistarnos fueron soldados, fueron prisioneros, ya fueron ladrones, en este caso, ¿ya? Y entonces, ¿quiénes escriben, quienes narran las vivencias en el contacto inicial? Son los soldados. Y eso es considerado en la literatura de la conquista como el momento del contacto inicial, el momento A, ¿ya? Porque estos soldados, como eran incultos, estaban apegados a ellos el regionalismo, el localismo. Se refiere a esta parte a que no tenían ninguna instrucción en la educación, más que todo simplemente su instrucción de soldado y su dialecto, que era el español, lógicamente. Chicos, entonces ellos son los que empiezan con la creación de la literatura a través de relatos que ellos hacían en su contacto con los nativos del Tahuantinsuyo, ¿ya? El medio de expresión que usaron es la copla y el romance, ¿ya? Ya más adelante vamos a ver de qué trata esa parte.
El segundo momento vendría a ser el momento de consolidación. En esta parte ya quienes se dedican a crear la literatura, las obras, son funcionarios y misioneros que vinieron con los conquistadores para organizar y administrar el nuevo continente. Una vez que es descubierto el Tahuantinsuyo, el rey de España, la reina, mandan funcionarios, misioneros, para que vengan a administrar el nuevo continente que ellos reclaman como suyo. Ellos se apoderan, ¿verdad?, de nosotros, de nuestras tierras. Entonces mandan gobernantes. Y a estos gobernantes eran funcionarios, eran misioneros. ¿Quiénes son los misioneros? Los que eran encargados de esparcir la palabra de Dios, la religión católica. ¿Ya? Entonces ellos vienen y son los que empiezan a escribir los relatos de las vivencias con los incas, de cómo ellos vivían en sus casas, cómo era su forma social, su sistema social. Eso vendría a ser la literatura ya formal, donde se consolida las vivencias de nosotros, de nuestros antepasados en este caso. Ya se diferencia del contacto inicial, donde eran solamente soldados incultos. Aquí ya los funcionarios y misioneros tienen una educación. Entonces ellos empiezan a crear una escritura donde relatan nuestras vivencias, en este caso las vivencias de nuestros antepasados, de los incas. Chicos, este medio de expresión que ellos usan vendría a ser la crónica, ya ves. Lo vamos a ver más adelante, chicos. Entonces se divide en dos momentos: momento A, momento del contacto inicial, y momento B, momento de consolidación. Listo. Muy bien, chicos, ya estamos en la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver las características de la literatura de la conquista, ¿ya? Tenemos la primera, que es una creación de gente no versada en literatura. O sea, la creación de las obras literarias en la literatura de la conquista está hecha por personas, uno, que no tienen educación, que eran soldados, y dos, personas que sí recibieron educación, pero no en literatura. Los misioneros, por ejemplo, estaban instruidos en la religión católica, más no en literatura. Los funcionarios estaban instruidos en el manejo de la población y no en literatura. ¿Ya, chicos? Es de baja calidad. ¿Ya? Como eran personas que no estaban preparados en literatura, su calidad era baja. ¿Ya? Su calidad de escritura, a eso se refiere. Tiene mayor valor histórico que literario. Tiene mayor valor histórico porque se narran los hechos que ocurrieron en la conquista y que ocurrieron después de la conquista. ¿Ya? Cómo es que la gente sufría cuando fue conquistada, cómo fueron sus amores, sus penas, y cómo ellos, los conquistadores, miraban, pasaban o sopesaban eso. Entonces, más que todo era un relato histórico de la conquista del Tahuantinsuyo. Otro es: la realidad supera la ficción. En las crónicas, por ejemplo, se narra las vivencias de los incas antes de en el proceso de conquista, cómo es que ellos sufrieron, cómo es que pasaron ellos las dificultades, la transición de su religión, porque ellos no creían en la religión católica, sino es que la religión católica fue impuesta por los españoles. Entonces esa transición
ese sufrimiento que tuvieron para cambiar de religión. Eso es lo que se cuenta en las crónicas y es donde por eso nos dice que la realidad supera la ficción. O sea, no es tanto ficticio, sino es más real. ¿Ya? Lo que se narra es las vivencias y no está tanto metido ahí la ficción. ¿Ya? No está la ficción, más que todo es la realidad en la que vivían nuestros antepasados en la conquista del Tahuantinsuyo. Otro es que es anónima en su momento inicial y se caracteriza por su viveza, ingenio y sátira. Hemos dicho que tiene dos momentos. El primer momento es el del contacto inicial. En este momento se caracteriza por su viveza, ingenio y sátira. ¿Por qué? Porque como los que empezaron a escribir, a narrar, a relatar, fueron soldados que no tenían ninguna preparación en educación, entonces es lo que escribían según su punto de vista. Como ellos no tenían preparación, no eran educados, entonces su viveza era lo que resaltaba. El ingenio que ellos tenían, como eran soldados, y la sátira. ¿Por qué la sátira? Porque se burlaban de la forma de vida de nuestros incas, de los incas, ya de los nativos. Se burlaban. Por eso es que más que todo predominaba la sátira. ¿Ya? Otra característica es que los autores no son nacionales. Si bien es cierto que hay algunos autores locales, no se tiene prueba alguna o real de que en verdad ellos hayan dejado algún escrito o algo que justamente narre y relate el proceso de la conquista. ¿Ya? Todos los que escribieron la literatura de la conquista son los que vinieron a conquistar en el contacto inicial, los soldados, luego los que ya fueron enviados por el rey de España, los funcionarios y los misioneros, que no son nacionales, que no son del Perú, que no eran del Tahuantinsuyo, sino eran de España. Por eso es que los autores no son nacionales, ¿ya chicos? Otra característica es que refleja la pugna entre los conquistadores. ¿Ya? En las narraciones, en las crónicas, por ejemplo, siempre se ve cómo es de que los conquistadores, los que vinieron a nuestro Tahuantinsuyo, empiezan peleas por el poder. ¿Ya? Empiezan peleas por el poder. Generan guerra civil entre ellos. Entre ellos se pelean, se matan para poder gobernarnos. Entonces, los relatos literarios reflejan justamente esa guerra civil entre los conquistadores. ¿Ya chicos? Muy bien, nos vemos en la siguiente diapositiva. Muy bien chicos, aquí estamos en la siguiente diapositiva y aquí vamos a ver las manifestaciones literarias, lo que les dije. Aquí tenemos las coplas, cantares y romances y las crónicas. En las coplas, cantares y romances podemos ver que constituyeron un brote espontáneo y popular, donde se expresaban sentimientos como el odio, el amor y la alegría. Se daba por general en versos de arte menor. Como hemos dicho, no tenían los autores preparación en literatura, entonces ellos más o menos lo que sentían escribían. Evolucionaron de lo festivo a lo satírico. Luego funesto, aciagos y apasionados. Al comienzo era festivo, de alegría, porque éramos un pueblo alegre. Luego lo satírico, porque se burlaban de nuestras creencias, de nuestra forma de vida. Luego funestos, porque empezaron a matarnos. Aciagos y apasionados, los amoríos que existían en ese tiempo. ¿Ya chicos? Muy bien. Las crónicas. Las crónicas podemos ver que es un género literario, actualmente es considerado un género literario, que tiene historia, ensayo y novela, más que todo historia, chicos, ¿ya? Se preocupa del ordenamiento cronológico de los hechos que narra.
O sea, se narra en un orden cronológico, primero 1, después el 2, después el 3, después el 4, siempre de esa forma, ¿ya? Constituyen documentos valiosos para el conocimiento de los inicios del proceso de conquista y colonización. Actualmente, ¿cómo es que sabemos sobre la conquista del Tahuantinsuyo? ¿Cómo es que se sabe? Justamente se sabe por estos documentos de los cronistas, cuando narraron los hechos de la conquista, cómo se conquistó el Tahuantinsuyo, cómo es que se impuso la religión católica, etc. ¿Ya? Expresa los sentimientos de los soldados, poetas, funcionarios, misioneros y nativos. Muy bien, en esta parte y se expresa en las crónicas los sentimientos de los soldados, de los poetas, funcionarios, misioneros y nativos. ¿Ya? Lo que sentían los soldados en la conquista, lo que sentían esos poetas, lo que sentían los funcionarios, los misioneros y los nativos. Entonces todo eso se narraba, se escribía y se empezaba a guardar, luego a publicar y lógicamente después nosotros ya lo conocemos, lo hemos leído. ¿Ya, chicos? Muy bien. Se narra y describe acontecimientos, a veces con objetividad y a veces con fantasía. En las crónicas generalmente se narra los hechos que ocurrieron en la conquista, siempre con objetividad, o sea, siempre lo más real posible. Pero a veces lo ponían un poco de fantasía. ¿Por qué fantasía? Porque los cronistas no querían hacer quedar mal a sus compatriotas, en este caso a los españoles. Los chicos siempre querían quedar bien, no querían hacerse ver mal. Listo, nos vemos en la siguiente diapositiva. Muy bien, chicos, estamos aquí. En la siguiente diapositiva aquí vamos a analizar lo que son los cronistas. ¿Ya? Tenemos los cronistas. ¿Qué son los cronistas? Son numerosos, de diversas condiciones, etapas y nacionalidades. ¿Ya? Listo, chicos. Como hemos dicho, ellos son los que narran los hechos en la conquista del Tahuantinsuyo. Y también tenemos los cronistas españoles, que son conocidos por todos y que se estudia actualmente en la literatura. Tenemos a Pedro Cieza de León y al más importante de todos ellos, que vendría a ser justamente Cristóbal de Molina. ¿Ya? Listo. Tenemos a cronistas indígenas, ¿ya? Que son Felipe Guamán Poma de Ayala, Itucuzi Yupanqui, Juan Santa Cruz, que son cronistas indígenas que pertenecían a el Perú. Chicos, muy bien. Tenemos a los cronistas mestizos, el más importante de ellos, Inca Garcilaso de la Vega, ya el que justamente fue considerado como el más cercano y realista en sus relatos. Ya, chicos, muy bien. Eso vendrían a ser los cronistas. Muy bien, ya estamos en la siguiente diapositiva. Aquí podemos observar las principales obras de los cronistas españoles. Aquí tenemos 12 obras que considero que son las más importantes de los cronistas españoles. Más adelante ya les iré pasando de cada uno un resumen para que ustedes también puedan tenerlo y de esa manera puedan leer. ¿Listo? Chicos, nos vemos en la siguiente diapositiva. Muy bien, aquí tenemos a los cronistas indígenas y a los cronistas mestizos, las principales obras, las obras más sobresalientes que ellos dejaron. Ya tenemos 3 en los cronistas indígenas y tenemos 3 también en los cronistas mestizos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, también más adelante les pasaré un resumen de cada una de ellas para que puedan ver y puedan leer. ¿Ya, chicos? Muy bien, nos vemos en la siguiente diapositiva. Bien, chicos, hemos llegado a la parte final de la sesión del día de hoy. Vamos a dejarles que puedan mandar sus preguntas a la plataforma virtual de la institución o también al WhatsApp, al grupo que hemos creado. La actividad para el cuaderno es copiarles las diapositivas
todas las diapositivas, son muy poquitas. Lo van a copiar, si desean, lo copian con los gráficos, o si desean de forma corrida. Ya no hay ningún inconveniente, pero tiene que estar en su cuaderno. Chicos, nos vemos la siguiente sesión con otro tema y espero de que estén entendiendo de la mejor forma, y si tienen dudas, como dije, pueden mandarme al WhatsApp y yo estaré respondiendo en su debido momento. Muy bien, chicos, nos vemos la siguiente.